Bien, pues vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Busquen ahí en sus Biblias la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 3. Ya terminamos la semana pasada el capítulo 2. Seguimos avanzando y hoy comenzamos el capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Vamos a comenzar el 3. Y nuevamente déjenme decirles que en un principio mi intención era que viéramos, si no todo el capítulo, pero sí la mayor parte del capítulo. Pero no, ya después de estar viendo y estudiando algunas cosas, la verdad es que yo dije, no, va a ser imposible, entonces ni siquiera lo voy a intentar. Pero sí quiero leer el capítulo para que de una vez nos vayamos familiarizando con el capítulo. El apóstol Pablo sigue hablando de lo que ha venido hablando en los capítulos 1 y 2. Y de hecho, todavía en el capítulo 4 va a continuar con el mismo tema. El tema de las divisiones que había en la iglesia de Corinto, divisiones que se produjeron debido a la actitud de muchos de los creyentes de Corinto. El apóstol Pablo está hablando de esto. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo habla en los primeros 2 capítulos de la diferencia, por ejemplo, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Hemos visto cómo el apóstol Pablo habla de la diferencia entre los que son espirituales y los que no son espirituales. Los que tienen el espíritu de Dios o los que tienen el espíritu del mundo. Los que tienen la mente de Cristo y los que no la tienen. Hay una diferencia. Y eso lo hemos dicho frecuentemente y lo vamos a seguir diciendo cada vez que sea necesario. En el mundo hay 2 tipos de personas. Lo hemos visto aquí en Corintios. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Tan sencillo como eso. Los que tienen la sabiduría de Dios y los que no la tienen. Los que tienen el Espíritu de Dios y los que no lo tienen. Nada más. No hay término medio, ya lo sabemos. No hay término medio. No hay nada como que soy medio cristiano. No, eso es una falacia, es un engaño. No lo hay. O eres o no eres. Y óyelo bien. Dependiendo de una cosa o de la otra, o vas camino al cielo o vas camino al infierno. No hay más. No hay término medio. Así que el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Corinto de esto. Ya en el capítulo 3 se dirige especialmente a ellos, a esos creyentes de Corinto, que eran creyentes. Esto ya lo comentamos desde que comenzamos a estudiar la carta. Ellos eran verdaderos creyentes, pero había un problema con ellos, y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Acompáñame a leer, vamos a leer, repito, todo el capítulo, aunque vamos a estar basándonos el día de hoy únicamente en los primeros 4 versículos. Pero déjenme leerlo todo, ¿sale? Síganme con la vista. Dice en el versículo 1, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Cada vez que leo esto me da risa. Déjenme hacer aquí un paréntesis. Aquí tenemos al final del versículo 6, casi, un claro ejemplo de lo que es sacar algo de su contexto. Si nada más leemos esa frase que dice Apolos la regó, imagínate, ¿no? Y ese es el error que comete mucha gente al estudiar la Escritura, que sacan frases como esta, las sacan de su contexto y entonces lo malinterpretan y enseñan cosas que nada tienen que ver con eso. 7. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito.
y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. ¿Te diste cuenta de algo en lo que hemos leído en este capítulo? Una cosa es segura, clara, creo yo. Los lectores originales de esta carta, es decir, los creyentes de Corinto, eran precisamente eso, eran creyentes. Y lo vemos como el apóstol Pablo se los deja bien claro. Tanto en las últimas palabras que hemos leído, cuando dice que todo les pertenece a ustedes, y luego en el 23 les dice, y ustedes pertenecen a Cristo. O por ejemplo el 16 que dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ellos eran creyentes. Desde el versículo 1, cuando Pablo les dice, amados hermanos, ellos eran creyentes, ellos eran hombres y mujeres espirituales, ellos tenían el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, ellos tenían la mente de Cristo, ellos tenían la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Pero había un problema. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque como cada semana, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con nosotros. Tiene que ver contigo que estás aquí y tiene que ver conmigo también. Con todos. Esta carta, hermanos, nos va a confrontar. Creo que nos ha confrontado hasta ahora. Hoy nos va a confrontar y nos va a seguir confrontando más adelante. Así que tiene que ver contigo y conmigo. Yo te ruego, por favor, no te pongas a la defensiva. Permite que la palabra de Dios afecte tu mente, tu corazón y no tu codo. Uno de los problemas que sucede frecuentemente es que nada más la palabra afecta a nuestro codo y cuando escuchamos algo medio incómodo, lo primero que hacemos es, ahí te hablan. Eso es para ti. Permite que la palabra de Dios afecte tu corazón, afecte tu mente y penetre. Así que el contexto de este capítulo que hemos leído, y de hecho estamos en medio de este problema que el apóstol Pablo está tratando, el contexto es las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Desde el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo se los deja bien claro, ¿no? Y les dice, amados hermanos, en el 1:10, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Ese es el contexto de lo que estamos viendo. Las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Divisiones, repito, que fueron resultado de una cosa, un problema que había allí en la iglesia a los
corintios. Pablo estaba preocupado por la situación allí en la iglesia de Corinto. Recuerden, él se enteró, estando en Éfeso, se enteró de cómo estaba la situación en la iglesia, se preocupó y fue por eso, esa es una de las razones por la que les escribió esta primera carta. Estaba preocupado por la situación. Aquellos hombres que estaban allí en Corinto, repito, ellos eran verdaderos creyentes. Pablo lo sabía. Y por eso estaba preocupado por la condición espiritual de ellos. Ellos eran verdaderos creyentes, habían nacido de nuevo, habían recibido el Espíritu de Dios. Ellos eran espirituales, pero, y aquí viene el pero, y es donde vamos a ir entrando en materia. Pero, dice al final del versículo 3, el apóstol Pablo les hace ahí dos preguntas retóricas, ya saben, son preguntas retóricas porque la respuesta es obvia. Al final del 3, Pablo les pregunta, ¿no viven como la gente del mundo? Ustedes, ¿no viven como la gente del mundo? Al final del 4 les hace otra pregunta, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Esa era la condición en muchos de los creyentes de allá de la iglesia de Corinto. Vuelvo y repito, ellos eran verdaderos creyentes. Lo eran. Habían nacido de nuevo, habían recibido el Espíritu de Dios, lo eran. Pero por sus actitudes, por su manera de comportarse, parecía que no lo fueran. Eran creyentes, pero por sus actitudes, por su comportamiento, parecía que no lo fueran. Eran cristianos, sí, lo eran, pero en la práctica, repito, parecía que no lo eran. Parecían cualquier otra cosa menos cristianos. Había un problema en la iglesia de Corinto. Es evidente, lo había. Pero el problema no era ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni nadie más. El problema tampoco era la palabra de Dios, ese mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo les predicó y que luego Apolos les estuvo enseñando. El problema no era la palabra de Dios que ellos recibieron. El problema no era la enseñanza de la palabra de Dios que ellos recibieron. No. El problema era la actitud que tenían aquellos cristianos. Su conducta, su comportamiento. En pocas palabras, hermanos, el problema eran ellos. Ellos. Ellos que aunque habían recibido el Espíritu de Dios, no estaban permitiendo o no se estaban sujetando a la guía del Espíritu de Dios. Ellos que aunque tenían la sabiduría de Dios, estaban buscando y estaban viviendo no de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino de acuerdo a la sabiduría del mundo. El problema eran ellos que aunque tenían la mente de Cristo, estaban viviendo como si tuvieran la mente del mundo. El problema eran ellos. Y el problema es una palabra nada más, y ahorita vamos a ver cuál es. ¿Sale? Miren, nuevamente versículo 1. Versículo 1, les dice Pablo, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Ojo, pongan atención a lo que estamos viendo y espero que me sigan el hilo y vean a dónde voy a llegar o a dónde quiero llegar. Pablo les dice, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. ¿Cuándo fue eso? Dice Pablo, al principio, cuando estuve con ustedes. Ahora Pablo ya no estaba con ellos. Cuando Pablo escribió esta carta, ya no estaba allí en Corinto. Él había pasado, años atrás, había pasado año y medio allí en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Pero ya no estaba ahí, ya estaba en otro lugar. Habían pasado, hay quienes dicen que 3
Hay quienes dicen que 5 años. Bueno, podemos decir que habían pasado entre 3 a 5 años desde que Pablo estuvo con ellos. Ya había pasado algún tiempo. Y Pablo les dice, cuando estuve con ustedes hace algunos años, yo los traté como lo que eran. Y hermanos, esto es obvio. Cuando Pablo llegó a Corinto, obviamente él llegó a plantar la semilla del Evangelio. Él llegó a predicar el Evangelio y por la gracia de Dios, muchas personas allí en Corinto se convirtieron, oyeron el mensaje del Evangelio, creyeron en él y se volvieron a Dios de todo corazón. Cuando eso pasó, sucedió y decimos, podemos decir lo que ya sabemos, lo que enseña la Biblia. El Espíritu Santo obró en esos hombres y mujeres de modo que ellos nacieron de nuevo, espiritualmente hablando. De modo que cuando Pablo estuvo con ellos, tiempo atrás, esos creyentes eran recién convertidos, eran recién nacidos espiritualmente hablando, eran bebés. Y por eso es que Pablo les dice, cuando estuve con ustedes, es obvio, no los podía tratar como si fueran ya adultos espirituales. Ustedes eran bebés. Y los alimenté con leche, leche espiritual. Esto que estamos leyendo y hablando, hermanos, es en sentido espiritual. No piensen que es en sentido literal. Es en sentido espiritual. Pablo les dice, tuve que alimentarlos con leche, como lo que eran. Ustedes eran bebés, eran niños espiritualmente hablando. Y los alimenté, dice en el versículo 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Así que mientras Pablo estuvo allí en Corinto, con esos bebés espirituales, el apóstol Pablo se comportó como debía hacerlo, como era obvio. Ellos eran bebés, espiritualmente hablando, así que Pablo los trató como lo que eran, como bebés espirituales, como niños. Los alimentó con leche, no con alimento sólido. Pablo le dice a los corintios, cuando estaba con ustedes, ustedes eran bebés. Y los traté como bebés, los cuidé como bebés, los alimenté con leche, no con alimento sólido. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta la vemos. Porque en ese entonces todavía no estaban preparados para comer alimento sólido. ¿Por qué no estaban preparados para alimento sólido? La respuesta es obvia, porque eran bebés. Cuando Pablo estuvo en Corinto, eso era la condición de los creyentes de Corinto. Ellos eran bebés y Pablo los trató de acuerdo a lo que eran. Ahora, hasta aquí todo va bien, todo en orden, ¿no? Ellos eran nuevos creyentes, recién nacidos espiritualmente hablando, necesitaban leche, no alimento sólido, y Pablo fue lo que estuvo haciendo a lo largo de 18 meses. Hasta aquí todo bien. Pero vamos viendo. El problema lo vemos en lo que Pablo les dice al final del versículo 2. Déjenme leer nuevamente todo el versículo 2. Les dice Pablo, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aquí viene, miren, y aún no están preparados. Ahí está el problema. Pablo les dice, cuando estuve con ustedes hace años, ustedes eran bebés y los alimenté y los traté como lo que eran, como bebés. Pero ya pasaron años. Ya pasaron años. Y ustedes aún no están preparados para alimento sólido. Ya habían pasado entre 3 y 5 años desde que Pablo había estado allí en Corinto la primera vez. Y ellos todavía no estaban preparados para alimento sólido. ¿Ves el problema? ¿Lo ves? El problema es que pasó el tiempo, pasaron los años y ellos todavía no estaban preparados para recibir alimento espiritual sólido. El problema es que pasaron los años
Y ellos permanecieron igual. Igual. No hubo cambio en ellos. No crecieron y no maduraron. Ya debían, para cuando Pablo les escribió esta carta, ellos ya debían haber crecido espiritualmente. Ya debían haber madurado, aunque sea un poco. Así como Mateo, que ya va creciendo, va madurando y ya no se alimenta únicamente de leche, también de uvas y otras cosas, aunque todavía es un bebé. El problema con los creyentes de Corinto es que pasó el tiempo y permanecían igual. Debían haber madurado, pero no. Todavía permanecían igual. Todavía, como les dice Pablo en la primera parte del versículo 3, todavía permanecían bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Estaban permitiendo que su naturaleza pecaminosa los controlara a ellos, en vez de que ellos controlaran sus pasiones por medio del Espíritu Santo. Habían pasado los años y ellos seguían teniendo actitudes, conductas y comportamiento no de adultos, sino de niños. ¿Por qué? Una razón sencilla. No habían madurado, aún con el paso del tiempo. Espiritualmente hablando, eran hombres y mujeres inmaduros. Sí, ante la gente del mundo, entre los del mundo, ellos habían alcanzado madurez. Pero entre cristianos, ellos eran inmaduros. Y por su inmadurez, estaban manifestando las características que manifiestan todos aquellos que no son maduros espiritualmente hablando. Estaban manifestando con su conducta, con sus actitudes, las características de la carne, las características de una persona inmadura. Si tú lees el pasaje que hemos leído detenidamente, vas a identificar, yo identifiqué, creo que son cinco características de una persona que es inmadura espiritualmente hablando. Algunas son fáciles de identificar. La primera es obvia y ya lo hemos visto. Una de esas características, mira, los que son inmaduros son incapaces, no pueden simplemente, como un bebé, no pueden digerir alimento sólido. Obvio. Hablando en términos espirituales, los que son inmaduros espiritualmente hablando, ellos no pueden entender ni obedecer la palabra de Dios. Se les tiene que dar algo ligerito, algo liviano y de aprobaditas, porque si no se atragantan y se andan ahogando los pobres. Porque son niños, son bebés. Y muchos tristemente, y esto lo veo, cada semana, lamentablemente. Muchos son como bebés. ¿Sabes lo que pasa con muchos bebés cuando les están dando de comer o cuando están comiendo? Se quedan dormidos. Y muchos lamentablemente son así. Cuando están recibiendo alimento espiritual, la palabra de Dios, se quedan dormidos. Porque son bebés. Porque no son capaces de digerir, de aceptar alimento sólido. Pablo se los dice claramente a los corintios: ustedes no están preparados para recibir alimento sólido. No están. Otra característica de una persona inmadura, espiritualmente hablando, es la envidia. Y el apóstol Pablo se nos dice claramente en el versículo 3. Tienen celos unos de otros. Y esa palabra celos bien puede ser traducida como envidia. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto.
Tenían envidia unos de otros y por eso es que llegaron a la situación en la que estaban, al grado de decir, bueno, yo estoy con Pablo, con Pablo. A mí me enseñó Pablo, a mí me predicó Pablo, a mí me bautizó Pablo. Nada de que Apolos o Cefas, Pablo. Tenían envidia. Y esa es una característica de los cristianos inmaduros, la envidia que tienen de otros creyentes. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué Dios lo bendice a él y a mí no? ¿Por qué él está al frente y yo no? ¿Por qué él está cantando y yo no? ¿Por qué él está predicando y yo no? La envidia. Una característica clara de un cristiano inmaduro espiritualmente. Otra característica la vemos también aquí, de hecho en el versículo 3, porque después de que Pablo les dice tienen celos, también les dice, les gusta pelear. Se pelean entre sí. Otra característica de un cristiano inmaduro, que es un hombre o mujer contencioso. Y esa palabra significa peleonero, le gusta pelear. A todo le anda buscando alguna excusa para pelear. Otra característica de un creyente inmaduro es que muchos de ellos tienen una fuerte admiración, por no decir fanatismo, por ciertas personas, o líderes, o doctrinas. Y eso lo vemos en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo y otros por allá, nosotros somos de Apolos y otros nosotros somos de Pedro. Una muestra de su inmadurez, que tienen gran o mucha admiración, y repito, por no decir fanatismo, por ciertos líderes o personas o doctrinas. Y una más, otra característica de un cristiano inmaduro, es que con todo esto que he mencionado, con todas estas características, ellos se creen sabios. Ellos creen que están bien. Ellos dicen, no, si yo estoy bien, el problema son los demás. No, si yo no peleo, el problema es la hermanita, mira la hermanita, mira cómo me está viendo. ¿Qué me ve, hermana? Casi, ¿no? ¿Se creen sabios? Por eso es que Pablo les dice en el versículo 18, dejen de engañarse a sí mismos. Ellos se estaban engañando. Dejen de engañarse a sí mismos, les dice en el 18. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios del mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Y no malinterpretemos, por favor, estas palabras de Pablo. No se trata de que sea malo tener conocimiento o prepararnos intelectualmente o académicamente. No se trata de esto. Aquí de lo que está hablando Pablo, y creo que es claro en todo lo que hemos visto, es un problema de actitud. Esos hombres y mujeres que andan allí por el mundo teniendo ese problema de una actitud altiva, arrogante, orgullosa, que se cree superior a los demás. Ese es el problema. Muchas veces un problema de actitud. Los creyentes de Corinto tenían actitudes y conductas que no eran de acuerdo a lo que ellos eran. Ellos eran verdaderos creyentes, pero sus actitudes y sus conductas estaban reflejando otra cosa. ¿Y cuál fue el resultado de esas actitudes y conductas? Allá en Corinto, ya lo vimos. La razón por la que Pablo les escribe esta carta. El resultado de sus actitudes y conductas fue que la iglesia se dividió. La iglesia de Corinto se dividió en grupos, en facciones, en bandos. Porque estos hombres y mujeres que ya deberían ser hombres y mujeres maduros, al menos madurar un poco, no habían madurado. Y espiritualmente todavía estaban en pañales.
Ahí está. Hemos leído los versículos, el texto, lo hemos explicado brevemente. ¿Qué aprendemos de esto? Creo que la enseñanza es clara, ¿no? La enseñanza es obvia y es clara. Mira, hermano, hermana, en la vida cristiana, y obviamente también en las iglesias como esta, en la vida cristiana hay dos grupos de personas. Ojo, ahora estoy hablando de la vida cristiana, no del mundo, sino de la vida cristiana. En la vida cristiana hay dos grupos de personas: los adultos y los niños. Y si tú estás pensando, pues claro, mira, es obvio, ahorita aquí estamos los adultos y allá están los niños. Bueno, sí, eso es en sentido literal, pero ahorita no estamos hablando en sentido literal. Estamos hablando en el sentido espiritual. Espiritualmente hablando, hay niños y hay adultos. Hay hombres y mujeres maduros espiritualmente hablando, y también hay hombres y mujeres espiritualmente inmaduros. Y por cierto, estamos viendo aquí otro contraste, ¿no?, de lo que Pablo está diciendo. Aparte de los que veíamos la semana pasada y los he mencionado, ¿no?, el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y etcétera. Aquí vemos otro contraste: los que son maduros, los creyentes maduros, y los creyentes que son inmaduros. Ambos son creyentes. La diferencia es que unos han madurado y otros no. Oigan bien, hermanos, y creo que esta es una enseñanza de los versículos que hemos visto el día de hoy. La inmadurez espiritual divide a la iglesia. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo aquí en la carta a los Corintios. La inmadurez espiritual divide a la iglesia. Pero no solo crea problemas en la iglesia. Mira, la inmadurez espiritual va a traer celos, es decir, envidia entre los creyentes de una iglesia. La inmadurez espiritual va a traer peleas entre los creyentes de una iglesia, y como resultado va a pasar lo que ha pasado lamentablemente a lo largo de la historia con muchas iglesias, que esa iglesia se divide. Y un bando por aquí y otro bando por allá. Porque el resultado, la consecuencia de la inmadurez espiritual es eso: división. La inmadurez divide a la iglesia. Pero no únicamente trae problemas a la iglesia, también trae problemas a la vida individual de cada creyente, a su familia, a su matrimonio, etc. La causa, miren, tenemos que reconocer que muchas veces la causa de muchos de nuestros problemas es precisamente lo que estamos leyendo y hablando: es la inmadurez. Y aquí también no solo la inmadurez espiritual, sino la inmadurez emocional. Hay algo que muchas personas padecen, y no me refiero ahorita únicamente a creyentes, sino esto es en general, en personas de todo el mundo. Hay algo que, al menos hasta donde sé, la psicología no lo tiene catalogado, no lo reconoce oficialmente como un trastorno, pero lo cierto es que lo padece mucha gente. Y a eso que me refiero se le conoce como el síndrome de Peter Pan. ¿Lo han escuchado? El síndrome de Peter Pan. Si no saben qué es, búsquenlo, al rato le preguntan ahí a Alexa, a Google, y van a saber. Seguramente Anel sabe de eso, ¿no? Porque ella sabe de psicología. El síndrome de Peter Pan lo padece mucha gente adulta. Adultos de 30, 40, 50 años que se niegan a crecer y siguen comportándose como niños. En México coloquialmente les decimos chavorrucos. Los hay, y los hay así. Hombres y mujeres que tienen 50 años o más y se portan como si fueran niños. Como niños.
hacen berrinches, tienen envidia, se pelean, porque son inmaduros. Y lamentablemente muchos cristianos están en esa condición, no nada más emocionalmente, sino espiritualmente. Hombres y mujeres que tienen, ¿qué digo? 10, 5 años, 10, 15, 20 o más años, no de edad, sino de cristianos. Y no han madurado. No maduran. Están en pañales. Hombres y mujeres que por su inmadurez espiritual se comportan y tienen actitudes y conductas como un bebé. Y quieren la atención, toda la atención para ellos, y se quejan cuando no la tienen. Tienen envidia de lo que otros tienen y ellos no. Hombres y mujeres que se andan quejando, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Y como decía hace un momento, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces la causa de muchos de nuestros problemas o de los problemas en la iglesia es la inmadurez de algunos creyentes. Y repito, no solo en la iglesia, tenemos que reconocer que, mira, no todos, pero muchos de nuestros problemas en nuestra vida familiar o nuestra vida individual o nuestro matrimonio son resultado de la inmadurez. Inmadurez emocional o inmadurez espiritual. O son resultado o vienen como consecuencia de esos problemas cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de madurar. Yo le doy gracias a Dios obviamente por toda su palabra, pero esta carta que estamos estudiando, hermanos, mira, gracias a Dios porque la tenemos ahora en nuestra mano y la podemos leer y podemos meditar en ella y podemos aprender de lo que estaba pasando hace 2000 años en una iglesia allá en Corinto. Podemos aprender de los problemas que había allá en la iglesia de Corinto. Hermanos, este texto que estamos viendo hoy nos confronta y espero que te confronte a ti así como me está confrontando a mí. Nos confronta y eso, mi hermano, óyelo bien, si tú te sientes confrontado, velo de esa manera, no te sientas atacado. Porque si la palabra de Dios te confronta, eso sin lugar a dudas es bueno para ti. Y va a ser bueno no nada más para ti, va a ser bueno para tu familia, para tu matrimonio y para la iglesia también. Así que mi hermano, mi hermana, que estás aquí viene la pregunta de siempre. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí? Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Piensa nada más. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Has crecido? ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Estás creciendo y madurando? ¿O todavía después de tanto tiempo eres un niño? Espiritualmente hablando. Debería ser, y de hecho lo es vergonzoso, y lo digo tal cual, vergonzoso que una persona pase años y años y algunos décadas en la vida cristiana y no maduran, no crecen, permanecen igual, actuando, pensando
comportándose y teniendo actitudes de niños, espiritualmente hablando. Es vergonzoso. ¿Quieres saber si estás madurando? ¿Quieres saber si estás creciendo? Mira tu conducta. Mira tus actitudes. Mira tu comportamiento. Mira tus palabras. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo son tus actitudes? Y no nada más aquí el domingo, porque somos expertos en que cuando venimos el domingo, ponemos nuestra mejor cara. Pero ¿cómo te comportas cada día de la semana? ¿Cómo hablas cada día de la semana? ¿Cómo es tu vocabulario cada día de la semana? ¿Cómo hablas en tu matrimonio? ¿Cómo te diriges a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos? ¿Cuáles son tus actitudes? Piensa, haz un examen. Y te vas a dar cuenta si eres o no un creyente maduro. Mira la diferencia entre un creyente maduro y un inmaduro. Hay un pasaje que nos ayuda a entender esto y está en Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Mira, el problema de los creyentes de Corinto era que estaban permitiendo que su naturaleza pecaminosa los controlara y obviamente no estaban permitiendo que el Espíritu Santo los controlara o los guiara. Mira lo que le dice el mismo apóstol Pablo a los creyentes en las iglesias de Galacia, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5:16. Por eso les digo, y aquí viene, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Te fijas? Deja que el Espíritu Santo te guíe en todas las áreas de tu vida. Siguiente, bueno, enseguida dice, entonces no se dejarán llevar, oigan, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Oigan, mira lo que dice el 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Ven lo que dice? Cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Número 1, inmoralidad sexual. Número 2, impureza. Siguiente, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. ¿Y qué dice enseguida? Peleas. Y luego, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahí está. ¿Quieres saber si eres un creyente maduro que está siguiendo la guía del Espíritu Santo en su vida? Aquí está. Pon atención a tu conducta, a tu manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? Y mira el versículo 22. En cambio, es decir, a diferencia de esto, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Te fijas? Humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Cómo estás viviendo? Tú que dices, bueno, y mira, hay personas que se jactan, y eso igual no demuestra otra cosa más que su inmadurez, pero hay personas que se jactan, hombre, a mí que me tienen que enseñar, si yo ya tengo 15, 20 años
leyendo la Biblia. Es más, ya he leído la Biblia de principio a fin como 20 veces. ¿A mí qué me tienen que enseñar? Eso, precisamente eso, es una clara muestra de su inmadurez espiritual. Mira tus actitudes, mira tu comportamiento, mira tu conducta, mira tus palabras y pregúntate sinceramente, ¿he crecido? ¿Estoy madurando o no? ¿O no? En los 5 años o 10 o 15 o 20 que llevo como cristiano, ¿estoy creciendo o no? ¿No? Y ojo, tampoco nos autoengañemos, porque a veces cometemos el error de pensar, bueno, sí, a lo mejor no estoy creciendo, me he quedado estancado. Cuidado con eso. ¿Ah? Porque a veces parece que te estás estancando, pero lo cierto es que no es así. No te quedas estancado. En vez de eso vas retrocediendo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, sin darte cuenta. Hasta que llega el tiempo en que simplemente ya, leer la Biblia en la semana, ¿para qué? Orar, menos. Ir a la iglesia, ay, qué flojera, yo no voy. Yo no voy. Además, no saben que para eso está el internet. Además, allí en mi iglesia, pues, cada semana ponen la predicación, nomás la veo entre semana y ya. ¿Cuál es el problema? Y tú crees que dices, bueno, pues por lo menos, pues estoy nada más ahorita en stand-by, decimos. A lo mejor no avanzo, pero pues aquí estoy. Ojo, cuidado con eso, porque es muy probable que estás retrocediendo en vez de avanzar. Quiero terminar leyendo algunos pasajes y acompáñeme por favor. El primero de ellos está en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1 y versículo 9. El apóstol Pablo le dice a los creyentes de Filipos algunas cosas, y entre ellas, miren lo que les dice en el capítulo 1, versículo 9, 1:9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan, ¿qué cosa? Creciendo, oigan, en conocimiento y en entendimiento. El anhelo del apóstol Pablo, no solo con los creyentes de Filipos, era ese, que esos creyentes crecieran más y más, que siguieran creciendo en conocimiento y en entendimiento. ¿Conocimiento y entendimiento de qué? Obviamente de las cosas de Dios, de las verdades de Dios, de la palabra de Dios. Versículo 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Por cierto, ¿sabes cuál es una característica de una persona madura? Es una persona que conoce la diferencia, no entre lo bueno y lo malo, sino conoce la diferencia entre lo bueno y lo que realmente importa. Porque hay cosas que no necesariamente son malas, pero no es lo que realmente importa. Hay cosas en nuestra vida que no necesariamente son malas, son buenas en sí mismas, pero no es lo más importante. Hay cosas que verdaderamente importan. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, oigan, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Aquí tienes una característica más de aquellos que son espiritualmente maduros. Esos hombres y mujeres que son espiritualmente maduros reflejan cada día en su vida el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Y al hacerlo, sucede lo que dice al final del versículo 11. Dice, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Son hombres y mujeres que se esfuerzan por cuidar su comportamiento, sus actitudes, sus conductas, sus palabras, porque saben que ellos son llamados a vivir para la gloria de Dios. Aquí mismo, mira, en Filipenses, en el capítulo 2 ahora, capítulo 2.
Y versículo 12, 2:12. Continúa hablándoles el apóstol Pablo y les dice en el 12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Aquí viene, miren, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Saben lo que esto nos recuerda y nos enseña? Que cuando una persona, hombre o mujer, se vuelve a Dios de todo corazón y el Espíritu Santo obra en ella y esa persona nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo y esa persona es salva, la salvación que ahora tiene esa persona, esa salvación produce resultados y obviamente son resultados positivos, buenos, resultados que honran y agradan a Dios. Por eso es que Pablo les dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Si tú dices que eres salvo, esa salvación que dices tener ha de producir resultados obvios, claros, evidentes en toda tu manera de vivir. Si en tu vida no hay esos resultados claros, obvios y evidentes, yo te ruego que medites en tu condición espiritual, porque es muy probable, no lo puedo asegurar, pero puede ser muy probable que no eres salvo. No lo eres. Porque la salvación real, genuina, entre otras cosas, produce buenas obras. Somos hechura de Dios, dice la Biblia en Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, oye bien, para que anduviéramos, ¿quiénes? Nosotros, los que somos salvos, para que anduviéramos en ellas. Una característica de un cristiano maduro es que se esfuerza cada día por demostrar los resultados de su salvación. ¿Y cómo lo hace? Obedeciendo a Dios, con temor y reverencia. No lo hace de manera perfecta porque Él no es perfecto, pero se esfuerza por obedecer a Dios cada día, por agradar a Dios cada día y por vivir de una manera digna del llamado que Dios le ha hecho a él o a ella. Él se esfuerza, pero Dios también hace su parte. Miren, aquí mismo dice el versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Te fijas? El cristiano espiritualmente maduro se esfuerza, pero es Dios quien trabaja en él y produce en él tanto el querer como el hacer, como dice la Reina Valera, para que entonces ese hombre o mujer se esfuercen y se ocupen de su salvación cada día con temor y temblor. Así que Dios hace su parte, pero también el creyente hace su parte. No se vale que uno diga, bueno, pues es que, pastor, yo estoy esperando a que Dios ponga en mí el querer como el hacer, pero hasta ahorita nada. Ni fu ni fa. No, no es así. Esfuérzate, haz tu parte y Dios hará su parte. 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Te fijas? Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, oigan, como corresponde a hijos de Dios, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. ¿Cuál es esa palabra de vida? La palabra de Dios. Entonces, el día que Cristo vuelva, dice Pablo, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Así que, hermano, hermana, una vez más viene la pregunta, ¿qué de ti? Después de tanto tiempo que llevas en la vida cristiana, después de tanto tiempo en el que tú te consideras un hombre o una mujer cristiano, cristiana, ¿cómo está tu nivel de madurez?
¿Has crecido o no? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando o no? Sea cual sea lo que el resultado que tú veas en tu vida, en tu condición espiritual, mi deber es animarte, es exhortarte a que no dejes de crecer. No dejes de crecer, hermano, hermana. Te lo ruego, por amor de Dios, por amor a tu vida, por amor a tu familia, por amor a tu matrimonio, por amor a tu iglesia, no dejes de crecer. Esfuérzate cada día. Aférrate, como dice aquí el último versículo que leímos, aférrate a la palabra de vida. Depende de Dios. Y no dejes de crecer. Sigue creciendo. No te quedes estancado. Sigue creciendo. Y si en algo tú y yo nos vamos a parecer a un bebé, que sea en lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, versículos 2 y 3. Búsquenlo. Primera de Pedro 2, versículos 2 y 3. Repito, si en algo nos vamos a parecer a un bebé, que sea en esto. Primera de Pedro 2, versículo 2. Como bebés recién nacidos, oigan, deseen con ganas la leche espiritual pura, oigan, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Si en algo te vas a parecer a un bebé, que sea en esto. Así como un bebé, como Mateo o Santiago, cuando tienen hambre, piden a gritos el alimento, la leche, así también nosotros. Que seamos como bebés en ese sentido, de anhelar, desear y pedir cada día el alimento espiritual de la palabra de Dios. Si vamos a ser como bebés, que sea, como dice Pablo en otro pasaje, búsquenlo, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, y este es el último que leemos y ya estamos terminando. 1 Corintios 14, versículo 20. Repito, si vamos a ser como bebés, que sea en este sentido que dice aquí, 14:20. Amados hermanos, oigan, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que Pablo les enseñaba, las verdades de Dios, la palabra de Dios. No sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Oigan, como dice enseguida, sean inocentes como bebés. ¿En qué? En la maldad. En eso, pórtate como un bebé, inocentemente, en la maldad, pero maduros, dice enseguida, en la comprensión de asuntos como este. ¿Ah? De asuntos como los que el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios, ahí en ese contexto. ¿Te fijas? Si vamos a ser como bebés, que sea en este sentido. Así que mi hermano, mi hermana, sigue creciendo. Sigue creciendo. No cometas el error de creer que ya llegaste porque no has llegado. ¿Ah? De hecho, mientras estemos aquí en este mundo no vamos a llegar hasta que estemos en el cielo con nuestro Padre Celestial. Pero mientras estemos aquí, sigue creciendo, no dejes de crecer y vive cada día para la gloria de Dios. Póngase de pie.